en tu vida. Y el único que te puede ayudar es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y nosotros trabajamos con los dos, porque con la palabra y el Espíritu, este reino de Dios aquí en la tierra, no importa qué esté pasando en la tierra, sigue y continúa igual. El reino de Dios no consiste en bebida ni comida, sino que en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No hay justicia, no hay paz ni hay gozo en el reino de la oscuridad. Y necesitamos siempre tener la luz de la palabra para celebrar lo que sea que vamos a celebrar. Por eso es importante para mí ver este discipulado y empezar contigo esta tarde orando. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, gracias porque tú no cambias. Tú eres un Dios en el cual no hay variación ni mudanza. Todas las cosas contigo son igual y serán igual una eternidad, porque tú no cambias, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres un Dios tan grande y tan lleno de amor, porque eres amor, para llevar a cabo algo que nosotros, nuestra humana condición, podemos ver tan poco de lo grande que eres y el plan maravilloso que tienes con la iglesia, de la cual mis hermanos que están aquí presentes y los que están escuchando son parte igual que yo. Somos tu cuerpo aquí en la tierra y con nosotros tú quieres trabajar. A nosotros tú nos estás preparando porque el día maravilloso vendrá en que tú vienes por tu iglesia y tu iglesia va a estar preparada porque tu iglesia, Señor, tú la estás preparando y tu iglesia está respondiendo. Tú eres la luz, Señor, y en tu palabra está la luz. Tus palabras son lámpara a mis pies, decía el salmista, y luz a mi camino. Sin tu palabra no tengo luz. Sin tu palabra no puedo andar porque el mundo está en tinieblas. Y por esa razón te doy gracias por este discipulado de fundamentos básicos que hacemos como iglesia aquí. Y ya vamos a ir avanzando durante el resto de este año para terminarlo, Señor, con un fundamento bien claro, que ninguno de mis hermanos edifique su casa en la arena, sino en la roca, en Cristo, en la verdad. Y este discipulado nos enseña paso a paso a ir edificándonos en nuestra santísima fe, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te amamos, Dios, te bendecimos, Señor, te damos gloria, te damos alabanza, porque tú nos levantas con tu poder, con tu amor. Tú nos pones en un lugar donde mirar las cosas tan diferentes a como se ven cuando las miramos con los ojos humanos. Cuando miramos de aquí abajo todo se ve enredado y mal, todo se ve, Señor, sin solución, pero cuando ponemos los ojos en ti, tú siempre tienes una respuesta, una salida a cualquier situación. Gracias para el que está escuchando, que la necesita, Señor. Y hoy vamos a entender con una palabra, antes de empezar el discipulado, que me diste tú. Y esa palabra está en Juan 15. Y vamos a ir allá. Gracias, Señor. Juan 15, versículo 7, versículo 5 primero. Juan 15, 5. Y la vamos a ir leyendo. Estoy con mi hermano acá, ustedes que están en sus casas, ellos nos van a leer y ustedes van a escuchar. Entonces empezamos el versículo 5. Javierito, ¿lo puedes leer, mi amor? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. El versículo 7, por favor, Connie. Amén. Aquí en este librito que estamos estudiando en el Instituto Bíblico y que hemos estudiado los que hemos hecho el Instituto Bíblico, el librito en el
Todos lo tienen. Estábamos repasando con Isla de Pascua el examen y viendo lo que la prueba del libro era para esta semana y una pregunta que para ellos no estaba clara. Leímos aquí en este libro, en la página 12, una confesión de fe que hace Kenneth Hagin. Al leer esto, él hace que confesemos: yo permanezco en él. Díganlo conmigo: yo permanezco en él, yo vivo en él. Él es la vid, yo soy el pámpano. La vid está en el pámpano y el pámpano está en la vid. Su vida, la vida de Dios, está en mí. Su naturaleza, la naturaleza de amor, está en mí. Como la sangre fluye por un cuerpo físico, su vida fluye en mi hombre interior. Dejaré que esa vida y amor me dominen. Fíjate la confesión de fe que hace él después de leer esto y confesarlo una y otra vez. ¿Qué le vino a Kenneth Hagin que lo hacía tan especial? Meditar la palabra de Dios le hacía ver más allá de lo que estaba escrito acá, sin sacar de contexto lo que quería decir Dios, pero viendo el mensaje que tenía Dios con estos dos versículos que leímos acá de Juan 15, versículos 5 y 7. Él hizo una confesión de fe y nos enseñaba a nosotros en el año que estudié yo. Nos decía: tomen la palabra de Dios, porque es una palabra viva. Pónganla en su boca y guárdenla en su corazón. No se olviden que es una palabra que hay que tomarla, que hay que ponerla en la boca, que hay que meterla al corazón. Tómenla, repítanla, díganla una y otra vez y van a ver cómo sus vidas van a ser afirmadas en la roca que es Cristo. Van a ver cómo sus vidas van a ser dirigidas por este Dios que quiere ser para ustedes su pastor también. Y hablaba de esa manera y yo empecé a meditar la palabra, y la mayoría de las cosas que me vienen a mí cuando puedo enseñar con el Espíritu Santo me vienen de hacer esto que nos enseñó él. Y en esta parte del estudio del libro en él dicen algo que es muy importante y que yo puede ayudar a la gente que está haciéndolo por primera vez, que hablan otro idioma también y les cuesta a veces entender lo que quieren decir. Y además que las preguntas, algunas están hechas de una manera que hay que conocer un poco esto para poder responderla, o están hechas de una manera que a ellos les cuesta entender y la estamos haciendo de manera que ellos puedan entender. Porque lo que nos importa al pastor Mark y a todos los que están enseñando la palabra de Dios no es que pasen un test bien hecho porque lo hicieron bien sin entender, sino que hagan un test entendiendo lo que aprendieron, lo que guardaron en su corazón. Y yo creo que eso es lo bueno de hacer presencial un instituto como el Instituto Bíblico del Pastor Mark, porque uno puede ayudar y responder a preguntas que se le ponen a la gente en el camino. Y eso, gracias a Dios, lo hemos podido hacer con un equipo de trabajo en Isla de Pascua. Así que doy gloria al Señor, porque hasta en el idioma Rapa Nui pueden hacerlo allá. Y aquí dice, en el librito dice Kenneth Hagin, cuando una persona nace de nuevo, empieza a vivir la vida en Cristo. Esa es la única forma en que usted puede llegar a estar en Él. Pero entonces, aquí dice Jesús, si mis palabras permanecen en vosotros, permanecer significa, en inglés dice abide, habitar, hacer tu vida diaria metido en la palabra de Dios. Estar en Cristo es estar metido en su palabra, porque Jesús y la palabra son lo mismo. Es la palabra la que se hizo carne, es el verbo el que se hizo carne, y toda la escritura es inspirada por Dios y hace algo en tu vida. Si tú no entiendes y tomas la palabra así como que para meterte en Jesús tienes que subirte a bajarlo a Él o subir tú, no.
Él está en la palabra. Y cuando tú estás en la palabra, meditándola, confesándola, guardándola en tu corazón, estás viviendo en ella, estás viviendo en el Señor. Su palabra vive en ti en la medida en que tú la practicas. Y eso les costó entender. ¿Cómo practico la palabra? Por ejemplo, cuando uno está aprendiendo a conocer al Señor, hay cosas que está haciendo mal. Incluso ya conociendo al Señor, hay cosas que tenemos que cambiar. Porque este caminar con el Señor es un constante enderezar de camino. Dios hace eso, como que te mete de nuevo con su palabra en Él. Te trae una revelación, te trae la luz de algo, para que en esa palabra, porque tú lo estás buscando. Yo desperté la otra mañana con una canción, Yo te busco, que la cantaba Marcos Witt. Es linda esa canción. Y mi espíritu cuando está con el Señor en las noches, canta. Y me despierta cantando en la mañana. Y me cantaba, yo te busco con todo mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que mi ser. No la canto porque estoy con un poco de ronquera y no quiero meter un gallo en el medio, así que por eso no se las canto, pero es preciosa. Y la canción me la cantaba el Espíritu a mi corazón y me ponía el Señor en ese lugar que Él me quería tener siempre, aunque lo que sea, el síntoma de alguna gripe, síntoma de algún problema, algún dolor, alguna cosa, te esté tratando de sacar de ese lugar de estar en Él, Él te enseña a meterte en Él otra vez. Por eso esta enseñanza, esta palabra que tú estás aprendiendo en este discipulado, guárdala en tu corazón. La palabra vive en mí en la medida que yo la practico. ¿Cómo practicas tú la palabra de Dios? Cuando tú te das cuenta, por ejemplo, que tú vas a decir algo, que al decirlo vas a causar algo y uno sabe, o no se apresura en hablar, por ejemplo. Dios me ha dicho a mí, no te apresures en hablar, no te apresures. No sé si tú has escuchado eso, pero eso está escrito. Sea tardo para hablar, pero no tardo para oír. Sé tardo para hablar, pero no tardo para oír. Pon atención. ¿Con qué oído estás escuchando? ¿Con el oído de la fe o con el oído carnal? Porque cuando escuchas con el oído carnal, vas a hablar mal. Pero cuando escuchas con el oído de la fe, vas a hablar bien. No te vas a apurar en contestar. No te vas a apresurar a decir algo para ponerte bien, porque lo hiciste tú. Y cuando lo hiciste tú, eso no va a durar. Pero cuando tú esperas y callas y no dices nada, podrías decir muchas cosas y callas y esperas el momento de decir algo que tú sabes que va a ayudar a la situación, tú ganas mucho más en callar que en hablar. Por eso, practicar la palabra, practicar que la palabra viva en ti. Kenneth Hagin decía, muchos cristianos son nacidos de nuevo, están en Él, porque al nacer de nuevo está en Él, en Cristo, pero su palabra no permanece en ellos. ¿Y por qué dice eso? La palabra permanece en ti en la medida que tú la estás usando y viviendo, practicándola en tu vida. El perdón, por ejemplo. Ay, es que esto tengo que hacer algo. Perdónala primero antes de hacer algo, antes de decir algo. Eso es practicar el perdón. Esas son cosas que vienen al corazón y que te enseña el Señor. Estás perdonado por Él de todo. Todo lo que hiciste, lo que harás hasta el fin. No bien, estás perdonado. Y ese perdón te lo entregó para que tú en todo momento puedas ir a ese perdón que tienes en tu corazón y con el perdón que tienes de Dios, perdonar.
Cuando tú perdonas, estás en un lugar en que tú puedes hablar. Y después cuando has perdonado, estás en un lugar donde estás viviendo el perdón, no solo en tu vida, sino entregándolo a otro, tu vida va a ver cosas que no veías antes. Entonces, la puedo memorizar la palabra, la puedo decir y aún predicar sin que la palabra viva en mí. La palabra vive en mí solamente en la medida que la practico. Yo permito que la palabra reine en mí, me enseñe, gobierne mi vida, me domine. Yo permito que el mensaje de la palabra tome el lugar en mi vida, así como dejaría a Jesucristo, si Él estuviera aquí presente, entrar. Tú lo dejarías entrar. Si Él entrara aquí, tú por supuesto le dirías, entra a mi vida, Señor. Dime lo que tengas que decirme, te escucho. Cuando tú haces eso con la palabra, es igual que si estuvieras diciéndole, Jesús, entra a mí. Yo encontré tan bueno eso, porque me ayudó mucho a mí para ayudando a otros. Cuando uno está ayudando a otros, uno se da cuenta, uno nunca deja de aprender algo nuevo. Amén. Y vamos a continuar con el discipulado nosotros y vamos ahora en el G, el capítulo, la página 6. No, en la 5, el primera de Juan 1:9. Ya. Vamos a ver primera de Juan 1:9. Entonces, podemos leer esa y le tocaría leer a la Amalita. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, el confesar nuestro pecado significa decir lo mismo que dice Dios. ¿Qué quiere decir eso? No llames al pecado una fallita o este error. No. La Biblia dice, si confesamos que nuestros pecados. Pecar es no darle en el blanco. Pecar es fallarle a Dios, sí. Pero tú no le dices, Señor, no trates de justificarte. Dile, Señor, pequé, perdóname, punto. Y listo. Estar de acuerdo con Él. Porque si se lo confiesas, te confieso, Señor, me apuré y hablé mal, perdóname, Señor, pequé, punto. Ahí tú te juzgas. Y el diablo no va a venir a condenarte, porque tú te juzgaste y te pusiste bien al tiro. Porque estabas bien, Dios ya te había perdonado cuando fue a la cruz Jesús. Pero tu relación con Jesús estaba ahí quebrantada, porque había algo que tú tenías que arreglar de tu parte, no que Él no te hubiera perdonado, pero tú tenías que ordenar algo para poder estar en total comunión con Él. Entonces, de acuerdo a este versículo, ¿qué hará Dios cuando tú lo confiesas tu pecado? Amén. Nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Muy bien. Entonces, aquí dice, si confesamos nuestro pecado, ¿tomará Dios en contra nuestro este pecado? No, nos perdonó, ¿no es cierto? Ahí decía en esa parte ahí. Nos perdonó. Él no toma en contra el pecado nunca. Si tú lo confesaste, Él te limpia. Su sangre es poderosa para quitar. Él sabía, después que tú naciste de nuevo, Él sabía que tú ibas a fallar en el 2026. Él sabe que vas a fallar antes que Él vuelva, si es que no volvió antes. Él sabe que vas a fallar porque Dios ve el fin del principio. Pero ¿por qué Dios quiere que tú lo confieses? Es por ti. Es para que tú seas libre de poder continuar tu relación con Él. Y al confesarlo, acuérdate que tú tienes un fiscal acusador que es el diablo. El diablo está constantemente acusándote y diciéndote fallaste, no eres digno. Y tú, si pones los ojos en eso, te vas a condenar, autocondenar. O tú misma alma
porque tu alma y tu espíritu están unidos aquí en la tierra. Y tu alma todavía no es perfeccionada, tiene que ser renovada con la palabra de Dios. Y tu alma no renovada va a estar ahí, ay, es que fallé. No, si ya te perdoné, perdónate. A mí me pasó una vez cuando era nuevista que me seguía condenando de algo que yo había confesado. Y a través de una persona que oró por mí, el Señor me dijo, perdónate tú, ya te perdoné. Uy, inmediatamente me perdoné, porque uno a veces no se da cuenta. Dios te ama tanto, te toma a ti como posesión suya. No eres solamente para Él una hija, un hijo. Eres parte de Él para llevar a cabo su plan en la tierra. Y cuando tú no te has perdonado, le estás haciendo algo a alguien que es tan especial para Él. Es suyo, Él pagó por ti. No te mires como que eres tuyo, le perteneces a Jesús. Tú ya no te perteneces, le pertenecemos a Él. Tú moriste al ser el tú aquí, eres uno con Él. Y esa es la grandeza de entender todo lo que tú puedes hacer, porque Él se identifica totalmente contigo en todo y quiere que tú lo hagas también. Porque eso lo vas viendo, estas lecciones te lo van a enseñar, son muy buenas para entender estas cosas. Entonces, el Salmo 38, 18, lo vamos a ver. ¿Y lo van a seguir leyendo ustedes? Salmo 38, 18. Perdón. Sí, ¿a dónde quedaron leyendo, chicas? Acá, le toca a la Rosita. Esto entonces dice el Señor, lo que acaba de leer mi hermana, el Salmo 38, 18, por tanto confesaré mi maldad. Y mi dolor, decía, está delante de mí continuamente. Una vez que tú la confiesas, ese dolor se tiene que ir porque tú estás perdonado. Este salmo está hablando en el Antiguo Testamento, David. Él tenía que hacer cosas para sentirse perdonado, porque él tenía que obedecer a la ley. Pero tú estás bajo gracia. Y la gracia del Señor Jesucristo, tu pecado lo quitó. A David se lo cubría la sangre de animalito, pero a ti la sangre de Jesucristo quitó tu pecado. Y ese que tú pecaste lo había quitado, pero tú fallaste porque todavía no has renovado tu alma. Y porque fallaste, ahora lo que Él quiere que tú aprendas, no por la ley, sino por el saber que ese pecado te pone en un lugar como apartada o apartado de tener esa relación tan linda que quiere el Señor contigo siempre, sin que tú te sientas jamás menos de lo que Él quiere que tú seas, porque tú eres para Él todo lo que un hijo es para un padre. Un hijo tan hijo como es Jesús para el Padre, quiere que tú sepas que Él te considera en Cristo Jesús para Él. Entonces, en el Salmo 32, vamos a leer el versículo 1 al 5. Ahí van leyendo cada uno, por favor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. 2. Y el siguiente. Ayer se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y el 4. Porque día y noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y el 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Entonces vamos a ver las preguntas que nos hacen acá. La primera, ¿qué le pasó a David cuando no confesó su pecado? En los versículos 3 y 4. ¿Qué pasó? Se envejecieron sus huesos. Gemía todo el día, ¿no es cierto? Y el 4. ¿Qué pasó ahí?
¿Qué le pasó a David ahí? Él sintió que Dios tenía la mano sobre él y se volvió en verdor su iniquidad. Se secó su iniquidad. A ver, espérate. Espérate, que no alcanzo a ver bien yo. Quiero ver, aquí ya, ahora lo veo. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Qué es eso para ti? No nos podemos saltar versículos. ¿Qué es para ti? Que se agrava la mano de Dios sobre uno. Ellos veían como que Dios estaba castigándolo. Se agravó tu mano sobre mí. Pero nunca David sabía muy bien que el corazón de Dios era diferente. Pero cuando no confesaba su pecado, él sentía como la mano de Dios, en vez de levantarlo, lo aplastaba. Y después se volvió mi verdor. Dice, claro, se volvió mi verdor en sequedad. Claro, se secó, como claro, se marchitó, se secó. Entonces, se fijan ustedes que él empezó a mirar toda la parte mala que estaba en él. Pero ¿qué pasa en el versículo 5? Cuando él confiesa su pecado y no encubre su iniquidad. Perdonaste la maldad de mi pecado. Él no dice, perdonaste mi falla. No, la maldad mía, la maldad de mi pecado. David es duro con él y dice la verdad, porque él no encubre ninguna cosa. La persona que trata de taparse no sirve. Para Dios tiene que ser una persona que aclara las cosas bien claras con él y dice, sí, Señor. No es porque él quiera maltratarte, sino que él quiere que el enemigo no te maltrate. Cuando tú haces tu parte y tú dices, sí, yo hice así, perdón, Señor, pequé, perdón. Listo, es todo lo que tú necesitas, perdonado, porque yo pagué por ti, dice Jesús. No tienes que pagarlo tú, yo pagué por ti. Así que es importante entender estos versículos. ¿Ha experimentado usted esto alguna vez? Yo personalmente sí, cuando era nueva, muchas veces. Y todavía a veces, cuando digo, ay, qué tontera, ¿para qué hice eso? ¿Para qué dije eso? ¿Para qué? ¿Te pasa a ti? A mí me pasa. Pero después digo, Señor, fallé. No te escuché, no tenía luz, lo que sea. Ya, pequé, perdóname. Me sentía pésimo cuando sabía que había pecado y que no estaba a cuentas con Dios, porque a Dios le gusta. No te va a dar con un hacha, no te va a pegar. Él te quiere liberar, Él te quiere dar siempre una salida a tu situación. Hay que correr a Él cuando uno falla y hablar con Él, el único que te va a recibir sin decirte ninguna condenación, para darte la salida a tu problema, a tu situación. Eso, ponerse en cuentas con Dios, es ponerse como un hijo. Estoy aprendiendo, mamito. Incluso a veces el Señor se ríe contigo de las cosas que tú puedes hacer. Él es un padre. Hay que conocerlo realmente, no de la manera religiosa y cuadrada que tenemos a veces nosotros. Entonces, describa cómo se sintió cuando confesó su pecado y recibió el perdón de Dios. Esa parte para mí gloriosa. Claro, uno siente su liberación y se da cuenta que al hacer lo que hiciste, de decir, yo fallé, yo pequé y pido perdón por mi pecado, cuando yo lo hago, uno se siente libre, se siente con una libertad pero enorme, y se da cuenta que la mentira que te decía el diablo te vas a avergonzar, te vas a sentir mal, la gente te va a mirar como que no vale. Olvídate. Si te preocupas de lo que dicen los demás, ahí está el problema. No te preocupes, confiésale tu pecado al Señor y corre a Él cuando tengas cualquier situación. Él está esperándote como un padre. Por eso dice, entra confiadamente al trono de la gracia. Tú entras confiadamente al mismo trono de tu papá.
al mismo trono. Entonces, Proverbios 28:13, vamos a ver el número 4. Amén. Si usted encubre sus pecados, ¿qué resultado puede esperar? No prosperar. Muy bien. Si confiesa su pecado, ¿qué puede esperar? Alcanzar misericordia. Entonces está claro ahí. Hay que ver la pregunta y contestarla como la dice acá. Ahí te libera, porque estás metiéndote en la palabra y habitando en ella, haciéndola, practicándola. La empiezas a practicar. Empieza a no encubrir tu pecado para prosperar y no endurecer tu corazón para no caer en el mal. Entonces, ahora vamos a ver, y confesarlo para alcanzar misericordia, decía ese. Después, Primera de Juan 1:7. Amén. Si andamos en luz, ¿usted ha andado en oscuridad, en lo natural? ¿Cuántas veces hemos andado en algún lugar sin linterna? Es terrible. Tú no sabes dónde poner el pie, no sabes lo que hay por delante. Puedes tropezarte con una piedra si andas afuera. O incluso en la casa, a veces que uno sale y no tiene luz. Ahora todos tenemos el teléfono, prendemos el teléfono. Pero antes yo me acuerdo una vez que salí sin luz para otro lado de mi pieza, de noche a buscar agua en la cocina, y me choqué con algo que había y me dolió tanto. Ahí me recuerdo ese día tan claro porque se me hinchó el pie y todo. El andar, cuando leí esto, si andamos en la luz de la palabra de Dios, dice en esa pregunta, en una relación correcta con Dios y los demás, ¿qué se nos promete? A ver. Espérate. Vamos a verlo y contestarlo bien despacito porque es importante que quede en el corazón. Si nosotros andamos en la luz de la palabra, la palabra te prende una luz en el lugar que tú no ves, ¿ya? Es como una linterna que se prende para ti. Y dice, cuando prende la luz, como decía la Cecilia, tenemos comunión. Cuando tú no tienes luz, no tienes comunión, una unión con tus hermanos. Y uno se da cuenta al tiro cuando pierde la comunión con alguien. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando andamos en luz. ¿Y cuando andamos en luz? Cuando andamos practicando la palabra de Dios. La tomo y la pongo por obra en mi vida. Qué importante es. Para andar con la luz prendida, tengo que estar practicando la palabra de Dios. ¿Y cómo se practica? Esta palabra, por ejemplo, como lo decía Kenneth Hagin, tú la lees, pero si ando en la luz, Señor, yo confieso que ando en la luz, como tú estás en la luz. Y tengo comunión con mis hermanos. Y Señor, perdono a mis hermanos cuando me hacen algo mal. Y si yo he hecho algo mal, yo pido perdón, Señor. Y tu sangre, Jesús, me limpia de todo pecado. Qué importante es valorar. Es poner la palabra en algo que no se dice, la dije nomás.
No, como la enseñaba el libro en él. Tú la pones, la oras, la pones tú con Dios, la hablas tú con Dios, la hablas con Jesús, la hablas con tu Señor. Y después esa palabra la puedes usar mucho más de lo que la usabas hasta ahora. Y va a ser una luz para cualquier situación. Vamos a ir a la siguiente, lo que dice acá. ¿Puede usted ver que Dios quiere perdonarle y limpiarle de toda maldad? No hay sentido de libertad más grande que saber que uno está bien con Dios y que no hay nada entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Satanás no quiere que experimentemos libertad. Él siempre obra en nuestra mente y emociones con sentimientos de culpa, condenación, para hacernos sentir como si no estuviésemos perdonados, como si Dios estuviera tomando en contra nuestra nuestro pecado. Esta parte es muy importante, remarca la palabra recibir. Debemos recibir el perdón por fe, basándonos en la palabra de Dios y no en nuestros sentimientos. Recibir por fe es algo que nos enseñaban mucho en Domata. Aquí cuando pasábamos adelante y nos enseñaban a ministrar, nos decía, enséñale a la gente a recibir, porque la mayoría de la gente no sabe. ¿Cómo se recibe? Diciendo, recibo lo que usted me está diciendo. Lo recibo, gracias Señor. Recibo tu palabra, Señor. Y lo dice y suelto con esa palabra, recibo fe para recibir. Porque si usted viera en el ámbito espiritual, mi hermano, no está mirando en el ámbito físico, está mirando en el mundo espiritual, en ese ámbito en que usted deberíamos siempre, usted y yo, caminar. Usted vería que cuando usted suelta la palabra, recibir, hay un camino abierto entre lo que Dios le quiere dar y usted. Pero cuando usted no dice nada y se para adelante, a veces cuando yo iba a ministrar a otros lados y veía hermanos que se paraban con las manos en los bolsillos, yo le interpretaba a alguno de los grandes, le decía, sácate las manos del bolsillo y levántalas, tú vas a recibir. Y a través de lo que ellos decían, yo fui aprendiendo que a la gente hay que enseñarle a recibir. Cuando usted va a las iglesias de allá, ellos les han enseñado no solamente a ministrar, sino que a recibir. Porque recibir es una palabra muy importante y hay un estudio completo que se puede hacer sobre recibir que nos cambia la vida. Porque la vida espiritual es tan amplia y grande, no terminaremos de aprender jamás. Así que, hermano amado, la aplicación personal, ser honestos delante de Dios. Confiésale a Él tu pecado. Cada vez que falles, corre al Señor. Habla con el Señor tus problemas. Goza de una relación de amor con tu Señor. Cuando un pecado no es confesado, es como el fango que tapa la alcantarilla. Después de un tiempo el fango bloquea el libre fluir del agua. El pecado no confesado después de un tiempo puede bloquear el fluir del amor de Dios, puede causar que un corazón se endurezca hacia Dios y desarrolle amargura hacia las cosas de Dios. La sangre de Jesús continuamente nos limpia de todo pecado mientras mantengamos nuestro corazón honesto y puro delante de Dios. Tómese un momento, aplique 1 de Juan 1:9 en su vida ahora mismo. Paremos, ahí donde tú estás, en tu casa, mi hermano, mi hermana. Aprende a aplicar 1 de Juan 1:9. Cuando tú te das cuenta que fallaste, que pecaste, no te arranques de Dios. Él ya lo vio, Él lo sabía antes que lo hiciera, antes que cayera. Corre a Él, porque Él nunca está para avergonzarte. Él nunca está para rechazarte. Él está para perdonarte, limpiarte y restaurar tu relación en total comunión con Él, porque para eso te creó. Tú fuiste creado para tener comunión con su Hijo Jesucristo. Y esa comunión para Él es tan importante con Él y con tus hermanos en Cristo. Porque la cruz no es solo hacia arriba, es hacia el lado también. Todo lo que haces tú hacia Dios, lo haces hacia tus hermanos también. Entonces Dios quiere que tú entiendas que esta sangre preciosa de Jesús está lista siempre para quitar toda condenación, todo lo que esté mal en tu vida, con solo confesarlo.
¿Y qué es lo que pasa si tú vuelves a caer? Fallé otra vez, Señor, perdóname. Él nunca te va a decir, ¿ya hasta cuándo? No, Dios no es así. Dios no es así. Hay que aprender a conocer el corazón del Señor. Y dice, después de confesarle a Dios sus pecados y pedirle a Dios que te perdone, escribe 1 de Juan 1:9 en un papel con un acto de fe y diga fuerte, en alta voz, todos estos pecados son ahora perdonados. Esta te está dando Beth Jones, una mujer de Dios que escribió este libro. Ella está dando un consejo, que uno lo hace o no lo hace. Yo he hecho muchas cosas parecidas a esta, y esta de aquí seguramente la hice cuando lo estudié la primera vez, pero yo cada vez que fallo me acuerdo de estas enseñanzas y corro al Señor inmediatamente. Y estoy limpio, dice, bueno, entonces tú lo escribes en un papel como un acto de fe y dice en alta voz, todos estos pecados son perdonados. Estoy limpio de toda iniquidad. ¿Y qué hace después? Rompes el papel, ¿no es cierto? Yo rompí el papel. Todos estos pecados son ahora perdonados. Yo estoy limpio de toda iniquidad. Ahora rompa ese papel en pequeños pedacitos y bótelo para nunca más acordarse de ello. Esto es exactamente lo que Dios hace con nuestros pecados. Él ya no los recuerda más. Es un acto de fe, un acto profético de fe que te va a ayudar. Practica esas cosas. Son sencillas, pero son buenos. Después en tu casa, lee el Salmo 51 del 1 al 12. Y en la próxima, para no extendernos mucho hoy día, este Salmo 51, ¿qué hora es? A ver, para ver. 8:44. Ya, entonces, ¿qué les parece? ¿La terminamos o ya? Vamos leyendo 51 del 1 al 12. Salmo 51 del 1 al 12. Del 1 al 12. ¿Empezamos? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dale. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble resistente. Hasta ahí. Hasta el 12 teníamos que leer. Entonces, mi hermano, podemos ver la honestidad de David ante su Dios. Te pregunta aquí, ¿trató David de culpar a otro por su pecado? No, no es cierto. ¿En contra de quién dijo David que había pecado? De Dios. ¿Cuál fue la oración de David después de recibir perdón? Después que dijo aquí, las cosas que dijo vayan viendo. Ahí pide, hazme oír el gozo, esconde tu rostro, crea en mí. Y luego dice,
vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, esa fue la oración de David después de pedir perdón. Todo lo demás le pedía a él cosas que hiciera, le pide a Dios, también le pide a Dios, le pide a Dios en oración también, porque está haciendo, cuando empieza, después de que dice que contra él pecó y en la maldad fue formado, le dice a Dios, tú amas la verdad en lo íntimo. Empieza a hablar lo que dice Dios. Ahí ya empieza a orar. Y le pide que lo purifique, que lo haga oír su gozo y alegría. Y él le pide que esconda su rostro de su pecado y que borre su maldad. Y le pide a Dios que crea en él un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de él. Que no lo eche delante de él y que no quite de él su Santo Espíritu. Él no estaba en el pacto que estás tú. Ahora el Espíritu vino a vivir en ti, no estaba en ninguno de ellos. Venía a ellos nada más cuando lo necesitaban, pero él le pedía lo que tienes tú y lo que tengo yo todo el tiempo. Para nosotros la oración esa, si el Espíritu nunca se va a ir, dijo que estaría con nosotros por toda la eternidad. Entonces hay que saber distinguir la oración del Antiguo Testamento que hace David, pero la grandeza de lo que tienes tú ahora. Entonces el gozo de la salvación que tienes tú es algo que es importante tenerlo siempre también, y él nos dejó su gozo. Pero uno adapta la oración al nuevo pacto en el caso nuestro. Así que damos gracias al Señor por los que se conectaron y por este discipulado. Lo vamos a dejar hasta aquí. El discipulado va a continuar, como pastor les voy a ir avisando cómo seguiré la parte mía y cómo va a seguir el discipulado funcionando para nuestra iglesia, porque lo vamos a terminar. Y hoy vamos a hacer algo para Beth Jones aquí con los hermanos que llegaron. Un abrazo a todos y bendecidos sean.